Ujú. Buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en esta transmisión. El día de hoy tenemos un tema de gran interés, poblaciones con autismo de las que no se hablan, y para ello tenemos a dos doctoras invitadas. Hoy estamos de manteles largos en Caelum porque nos acompaña la doctora Montserrat Gómez desde Aguascalientes. Ella es psiquiatra y psiquiatra infantil y bueno, pues con experiencia en el tema de trastorno del espectro autista. Y la doctora Liliana Tapia, también psiquiatra, psiquiatra infantil, y ella nos acompaña desde Querétaro, ambas con amplia experiencia en espectro autista. Y bueno, eh, quiero comenzar preguntándoles a quien quiera las dos que me quiera responder, ¿por qué visibilizar a los pacientes a la población, perdón, con autismo en edad adulta o a la población de mujeres? ¿Qué relevancia tiene visibilizar estas poblaciones? Ok. Liliana, Montserrat. ¿Puedo empezar yo, doctora Tapia? Sí. Bueno, me gustaría hablar a mí sobre el tema de mujeres con espectro autista o dentro del espectro autista, porque más bien por la dificultad que representa el diagnóstico en este grupo muy específico. En general yo les digo a mis pacientes, a los que me conocen, a personas que me preguntan sobre autismo, en mi experiencia yo les digo, bueno, como paidopsiquiatra, el autismo se me hace muy difícil diagnosticarlo, identificarlo, y sí requiere muchísima experiencia clínica. O sea, yo creo que puedes leer muchos artículos y muchos libros, y no es hasta que estás en contacto con niños y niñas con espectro autista o dentro del espectro que puedes empezar a identificarlo. Y bueno, yo tengo experiencia en una clínica de autismo donde veíamos más que nada niños en etapa preescolar, escolar, uno que otro adolescente, no veíamos adultos. Entonces, en el tema del autismo o del espectro autista en las mujeres, es más difícil, es bien importante identificarlo porque son mujeres que, bueno, ya está descrito que las mujeres tienen como la habilidad de esconder o camuflar, o como camuflajear, como quieran decirlo, ambas están correctas, los síntomas relacionados con el espectro autista. O sea, si yo tengo estereotipias, que son estos movimientos repetitivos, que sabemos que las estereotipias tienen como una finalidad que les funciona como para disminuir ansiedad y demás, pero que la gente las puede llegar a ver, es más probable que una mujer logre esconder o cambiar esas estereotipias por otra cosa que no se perciba como diferente o anormal por los demás, y entonces pasar desapercibida mucho tiempo, ¿sí? Entonces, es importante el diagnóstico en esta población porque, o sea, de espectro autista, porque son mujeres que viven con mucha comorbilidad, que a pesar de que pueden llegar a ser muy funcionales laboralmente, incluso socialmente, el camuflaje les ayuda mucho a adaptarse a situaciones sociales, siempre y cuando estén muy estructuradas en el trabajo o en ciertas situaciones ya muy estudiadas y muy practicadas, por así decirlo. Pues si los cambias el contexto, es muy probable que se sientan sumamente ansiosas, que se sientan deprimidas, que se sientan como que no encajan, y te lo comentan así. Entonces yo no sé, ahorita va a hablar la doctora Tapia, pero bueno, llegan conmigo mujeres que dicen, pues me quiero morir, no sé por qué, me siento vacía. Y bueno, de primera instancia uno como psiquiatra puedes decir, pues bueno, seguramente tienes depresión y ansiedad, pero ¿qué hay debajo de eso? Ya investigando más sobre toda esta historia desde la niñez, de cómo ha sido su percepción, cómo ha sido su entendimiento social, su comunicación con los pares, con los padres y familiares, etcétera, o con los jefes si están laborando ya, pues siempre ha habido como mucha dificultad, que ellas no identifican como tengo algo, simplemente soy diferente y yo a veces no entiendo por qué son así los demás, o por qué se ríen, o por qué todos se visten igual. Yo no quiero vestirme así, es incómodo tener unos jeans pegados, yo quiero tener pants todo el tiempo, y entonces todo esto lo viven como algo que les genera angustia, y que algunas mujeres pueden compensar muy bien y ser muy funcionales y no tener ninguna comorbilidad
como ansiedad, depresión o como tal problemas que se tengan que atender con nosotros, con especialistas en salud mental, pero muchas, la mayoría, viven con mucha presión social y con mucho agotamiento, diría yo, emocional, por esta necesidad constante de adaptarse a una situación que muchas veces no comprenden y que más bien se dan cuenta de las reacciones de los otros, pero no saben identificar bien por qué, de dónde vienen. Yo generé eso o los otros son así y no entiendo por qué son así o por qué reaccionan así. Entonces, digo, justamente es importante por eso, para que estas mujeres identifiquen que probablemente si ellas se sienten diferentes desde que son muy pequeñas o a lo mejor en la adolescencia y que no saben por qué, pero tienen continua sensación de ansiedad o de tristeza o de vacío, pues buscar, ¿no? O sea, buscar si se trata realmente de este espectro autista, entendiendo que el espectro autista, ya lo han hablado ustedes, pues es muy amplio, o sea, justamente es un espectro porque tiene una variación clínica impresionante y son mujeres muy inteligentes, de hecho la mayoría no se diagnostican porque tienen coeficientes intelectuales normales o incluso superiores. Y como tienen esta habilidad de imitar muy bien las cuestiones sociales y de adaptarlas muy bien al contexto, pues pasan, les digo, sin diagnóstico, ¿no? Pero pues con una cuestión emocional muy intensa y que desgasta demasiado. Gracias, doctora Gómez. Doctora Tapia, respecto a la población de adultos en especial, ¿qué importancia tiene visibilizar esta población? Una vez en una plática, me acuerdo que dijiste, Yariela, que en déficit de atención, por ejemplo, el DSM o todas las clasificaciones están descritas como para niños escolares. Y creo que en todos los trastornos del neurodesarrollo están descritas igual, o sea, como niños varones escolares. Entonces, en primer lugar, pues a lo largo del tiempo que se ha estudiado o desde las primeras descripciones que se hicieron en trastorno del espectro autista o autismo Asperger, como antes se denominaban, pues eran descripciones en niños generalmente escolares, algunos adolescentes, y entonces pues sí, pasaban muchísimos adultos desapercibidos dentro de este espectro, como decía Montse, algunos a lo mejor con síntomas mucho más graves pasaban como otros diagnósticos, por ejemplo, discapacidad intelectual, esquizofrenia, trastorno bipolar, etc. Y otras personas quizá dentro de la parte mucho más funcional o de alto nivel de funcionamiento, pues solamente como pues es raro o con problemas, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, pero digamos que en los últimos años que se ha hecho más diagnósticos de autismo, generalmente pues estos diagnósticos son en niños y adolescentes, entonces hay muchos adultos que han vivido así sin la atención que requieren. Otra parte muy importante es porque los niños que actualmente estamos diagnosticando, pues en algún momento se van a convertir en adultos que van a tener ciertas necesidades especiales, cierto seguimiento, ciertas pues ayudas comunitarias que sean pues importantes, y porque en general la mayoría de las veces, por ejemplo, una persona que tiene el trastorno del espectro autista cuando cumple los 18 años, casi que inmediatamente deja de recibir la atención que necesita, es decir, muchos hospitales ya no los atienden, por ejemplo, el Hospital de Psiquiatría Infantil, pues la regla es que se atiendan personas hasta los 18 años. Posterior a eso, pues la atención ya es muy diferente, es decir, ya no es una atención integral en la mayoría de los casos. Cuando mejor les va, en los mejores escenarios, continuarán cierta atención, por ejemplo, ya sea por algún psiquiatra o ya sea por su psiquiatra que a lo mejor les lleve el seguimiento, pero ya no van a tener como todo ese soporte comunitario, como lo es una escuela con características especiales, como lo es ciertos centros, en donde, por ejemplo, centros de día, en donde atienden a chicos y adolescentes,
con estas características de trastorno del espectro autista. Entonces, tal pareciera que cumplen 18 años y se invisibilizan por el diagnóstico. Entonces, y quizá es una de las etapas, bueno, la transición pues, termina siendo una etapa vulnerable, pero pues prácticamente yo considero que es importante visibilizarlos por esas cuestiones, porque hay muchos adultos sin el diagnóstico o que tuvieron el diagnóstico ya en la adultez y que tuvieron un rezago de habilidades sociales, de comunicación, de trabajo, de relaciones interpersonales, etcétera. 2, porque los niños pues, se van a convertir en adultos, y 3, por los servicios que requieren o que requerirían para una mayor calidad de vida. Gracias, doctora. Y justo hablando de periodos de transición, entendiéndose como estos momentos, bueno, el paso de la adolescencia a la edad adulta, habrá diferencias a destacar entre población neurotípica en periodo de transición y pacientes con trastorno del espectro autista que pasan a edad adulta o con mujeres, Montserrat. Ok, pues en general yo creo que a todos nos cuesta trabajo pasar a la vida adulta. Es un periodo que implica pues todo, demasiadas cosas, tener en control muchas cosas, cambiar muchas cosas, deudas, trabajo, relaciones interpersonales. Si tienes hijos, pues bueno, es un paquete enorme. Entonces, imagínense hablando del espectro autista, o sea, mujeres que son, hablo de mujeres porque se me asignó el tema, pero no nada más por esto, ¿sí? Pero bueno, hablando de mujeres que tienen que justamente estas mujeres que están dentro del espectro, que probablemente no lo saben y que se toman muy a pecho todas las reglas sociales o bueno, son rígidas porque es una de las características del espectro autista, o sea, si te dicen que algo es así, pues tú tienes que hacerlo de esta forma y es difícil que puedan llegar a ser flexibles y adaptar, ¿sí? Entonces, si tú ya estás hablando de que esta transición a donde ya pasas a la etapa adulta, donde ya tienes que estudiar una carrera que a lo mejor ni siquiera tienes esta vocación bien definida que quiero hacer, tienes mucho temor porque dentro del espectro autista, ya lo comentaron ustedes, hay mucha comorbilidad, fobia social, incluso dentro del mismo espectro, tienen además cuestiones obsesivas, tienen las mujeres mucha ansiedad de desempeño, o sea, como de lo haré bien, no lo haré bien, voy a poder dar el ancho, voy a tener amigos, me voy a sentir sola, o sea, hay demasiadas dudas. Y cuando esto se vive en soledad y ante una ausencia de una estructura o incluso personal propia, que una cuestión de difusión propia de quién soy, qué tan buena soy en esto, soy lista, soy bonita, qué sé yo. Entonces es como demasiado abrumador. Y eso es lo que se describe mucho en las mujeres dentro del espectro autista, que están constantemente abrumadas por esta carga social de ser esposas, madres, profesionistas, pagar deudas, tienen que ser, pues tienes que ser funcional porque ya eres adulto, entonces ya tienes que trabajar y tener deudas y pagarlas, ¿sí? Entonces, pues creo que la mayoría se viven como muy solas, muy poco comprendidas y llegan con médicos y incluso con especialistas en salud mental que a lo mejor no identifican el espectro autista porque les comento, pues no tienen esta experiencia y son pues no se ven diferentes, ¿no? O sea, son personas normales, pues, o sea, finalmente no tienen ninguna conducta que haga pensar en que tienen espectro autista, no tienen les digo, o sea, algo evidente como una conducta estereotipada, ni nada así que llame mucho la atención. Entonces, bueno, la transición en este caso es sumamente complicado y muchas de ellas se quedan como estancadas en esto, ¿no? Con como mucho miedo o mucho pavor a dar el paso y a ser adultos. Entonces, pues no sé qué comenta la doctora Tapia al respecto. Sí, pues yo creo que muy parecido porque llegan con un rezago muy importante a muchos niveles. Llegan, por ejemplo, con rezagos de habilidades sociales, llegan con rezago, por ejemplo, de grupos en donde puedan sentirse cómodos o donde puedan sentirse identificados, es decir, generalmente, pues como decía la doctora Montserrat,
casi siempre pues nos es difícil pasar a esta transición y hay varias cosas que nos hacen que sea un poquito más fácil. Por ejemplo, el apoyo familiar, por ejemplo, los amigos, pues en general la escuela, los deseos de estudiar alguna carrera, a lo mejor los primeros trabajos, etcétera. Y muchas personas, muchos adolescentes con trastorno del espectro autista, pues llegan a esta etapa con mucho rezago. Por ejemplo, en la familia puede haber ya un cansancio fuerte por todos los años de cuidados, por todas las dificultades incluso económicas, porque pues se sabe que son personas que han requerido a lo mejor terapias, consultas, medicamentos, etcétera. Entonces, pues ya hay como un burnout en la familia. Cuando estos chicos llegan a la etapa adulta, por ejemplo, los hermanos, pues también pueden estar más o menos en una etapa similar, en la que a lo mejor pues ya no vean tanto por el hermano que tiene trastorno del espectro autista y a lo mejor pues pierde como un poco de punto de apoyo. Lo que comentaba hace ratito, pierden algunos servicios y entonces llegan como un poco más desprotegidos. Generalmente son chicos pues que difícilmente tienen una intención de agruparse con otras personas o si lo intentan pueden fallar en muchas de las ocasiones. Entonces no tienen como todas estas habilidades de recuperación ante pérdidas de amigos, pareja, quizá por ejemplo la cuestión sexual pues también pueda ser bastante difícil como pensarla, el acercamiento, como una relación de pareja, etcétera. Entonces, pues casi siempre llegan como con estos rezagos y además con estos retos o con estas barreras a ir rompiendo, ¿no? Entonces, pues esa transición generalmente puede ser mucho más difícil. Entonces, si generalmente, por ejemplo, una persona neurotípica empezamos a delegar la adolescencia hasta los veintitantos, pues en muchos de los casos en los chicos con trastorno del espectro autista, pues esto puede prolongarse a lo mejor más tiempo, o si se independizan, pues puede ser bastante difícil. Y todo esto, pues con los tintes de la individualización de cada persona, porque por ejemplo, si es una persona con los síntomas más intensos o con la funcionalidad menos desarrollada, pues entonces a lo mejor va a ser una persona que va a depender por muchos más años de los papás ya cansados, o si es una persona de alto nivel de funcionamiento, pues a lo mejor va a ser una persona que constantemente falle en tratar de cumplir como sus deseos, sus expectativas, cosas por el estilo, y pues eso va acarreando otras síntomas emocionales, ansiedad, depresión, etc. Gracias, Liliana. Como profesionistas de la salud mental, ¿cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos cuando atendemos a mujeres con trastorno del espectro autista, Montserrat? Pues primero diagnosticarlas. Fíjate que es difícil el diagnóstico en mujeres dentro del espectro porque todas las herramientas diagnósticas históricamente se han basado en observaciones clínicas de varones. Y incluso, si hay alguna neuropsicóloga que nos esté escuchando, pues incluso en la parte ejecutiva hay diferencias, ¿no? Muy grandes en el procesamiento de todo sensorial, en el procesamiento del lenguaje y obviamente en la parte social, ¿no? O sea, es la mujer dentro del espectro es más empática, eso ya se sabe, ¿sí? Entonces, al ser más empática y les digo, al utilizar estas herramientas como de camuflaje y de adaptación, pues es muy difícil el diagnóstico. Y luego las herramientas no me ayudan porque no son sensibles para, para nuestro género, para las mujeres, pues es difícil. Entonces, te digo, dentro de las dificultades es, bueno, número uno, diagnosticarlas, identificarlas. Número dos, yo creo que hay que dar mucha orientación y mucha psicoeducación en general a toda la población, no solamente de espectro autista, sino de todo lo que tiene que ver con salud mental y todo el fundamento científico que soporta esto. Y también nosotros como médicos ser empáticos y decir,
mira, si a lo mejor toda tu vida te has visto en estas dificultades, estás en este momento, ya llegaste hoy, a la edad que tengas, ya estás aquí, probablemente tienes esto. Nosotros tratar de hacer más formal este diagnóstico mediante las herramientas con las que contamos y entonces iniciar un proceso psicoterapéutico que obviamente puede, idealmente, digo, obviamente los terapeutas tienen que estar súper también sensibilizados y saber mucho de este tema. Entonces nosotros tenemos que identificarlos, diagnosticarlos, explicarles y luego también, independientemente requieran o no tratamiento, que muchos de ellos requieren tratamiento farmacológico por ansiedad, por TDA, por muchas cosas, además acompañarlos y dirigirlos más bien con un terapeuta que justamente trabaje lo que se tenga que trabajar. Puede ser habilidad social, puede ser la parte de autoestima, hay muchísimas cosas. Y pues hablar, o sea, que hablar mucho con ellas o con ellos en general, con todos los adultos que están dentro del espectro y decir, bueno, es como, puedes corregir eso, o sea, no es tarde, sino bueno, ya lo pasado, pues bueno, ni modo, no se identificó, a lo mejor fuiste a 5 psicólogos y a 7 de psiquiatras y no te diagnosticaron, pero bueno, ahorita ya tienes este diagnóstico. Eso da mucha luz porque entonces ya ellos dicen, bueno, pues entonces ya me entendí, ¿no? O sea, ya sé por qué me pasaba todo esto y entonces ya les da todo un contexto que va más allá de ellos y de sus esfuerzos, porque incluso lo que te dicen los artículos es, mira, hay mujeres y incluso hombres que pueden ser muy buenos en esa parte social y llegar a ser muy funcionales socialmente y ser muy exitosos profesionalmente y tener relaciones interpersonales, casarse, tener hijos y bravo, bravo, pero no todas las personas que están dentro del espectro autista tienen que tener ese objetivo, porque no todos están hechos para esto, ¿sí? O sea, hay quienes, más bien, los demás tenemos, o nosotros como personal de salud mental, tenemos que psicoeducar y hacer conciencia de que existe eso y tolerar, que eso es dificilísimo. Obviamente, la tolerancia en general es muy difícil encontrarla en la mayoría de las personas, pero bueno, o sea, hacer la lucha y educar y decir, oye, tú estás bien, o sea, no tienes que hacer tanto esfuerzo para adaptarte, más bien hay que buscar la forma en que tú te sientas a gusto. Si quieres trabajar y no hablar con mucha gente, entonces hay que buscar un trabajo donde no tengas demasiada interacción, donde hagas lo que te gusta, pero que no te hable demasiada gente y tú sepas que sea un trabajo a lo mejor muy rutinario y te haga sentir bien porque es rutinario y te gusta, ¿no? Entonces, como darle este tipo como de estrategias y que ellos vayan sintiéndose cómodos experimentando y intentando, pero ya bajo la luz de un probable diagnóstico o de un diagnóstico de espectro autista. Gracias. ¿Qué otros retos crees que sería bueno tomar en cuenta, Liliana, hablando de adultos en general, además de los mencionados por Montserrat? Yo creo que pues tenemos que tener más protocolos de actuación. En niños, por ejemplo, tenemos como muy bien definidos. Si son preescolares, a lo mejor modelo Denver, en escolares, por ejemplo, o de acuerdo a si son verbales o no verbales, como que tenemos mucho más claro qué hacer. Y en adultos, como que de pronto es, híjole, y ahora como hacia dónde me voy dirigiendo más, pues también hay muchas características, pues ya es la cuestión laboral, es la cuestión de pareja, la cuestión de amistades, etcétera. O sea, como que se abre también mucho el campo. Entonces, yo creo que un reto que tenemos y quizá un compromiso que tenemos todos los profesionistas de la salud mental, pues es tener como protocolos a lo mejor un poco más estandarizados en pacientes con trastorno del espectro autista adultos. Claro que todos van a ser diferentes y va a tener que adecuarse a cada paciente, pero sí creo que, por ejemplo, esto de las empresas socialmente responsables, pues es algo bastante bueno porque es algo donde se puede, pues, orientar al paciente para que solicite empleos en ese tipo de empresas en donde son inclusivas. Y para eso pues tenemos que, como decíamos, psicoeducar y orientar y pues que toda la gente conozca acerca del espectro autista y que todos conozcan que pueden ser personas muy funcionales. Yo creo que en lo individual, con cada paciente que nos llega adulto, pues tenemos que plantearnos tanto
su pasado, su presente y su futuro. Es decir, en el pasado, como irnos a la retrospectiva de cuáles fueron las necesidades no cubiertas a lo largo de toda su historia de vida, tanto en todas las esferas en las que se haya desenvuelto esa persona. En el presente, pues, cuáles son las necesidades primordiales, quizás en orden como de prioridad, para ir pues teniendo un plan, ¿no?, de tratamiento y pues que el paciente vaya también adecuándose a eso. Y en el futuro, como en relación a cuáles son sus planes, cómo los puede ir obteniendo, cuáles podrían ser las dificultades que se enfrente al tratar pues de llegar a esos planes o a esas metas. Entonces, pues creo que sí son muchos retos. También, por ejemplo, en adultos, pues, ¿quién lo atiende? El psiquiatra, el PAIDO, muchos psiquiatras, como decía la doctora Montserrat, no están tan familiarizados, por ejemplo, con el trastorno del espectro autista. Entonces, creo que son como varios protocolos que hay que pulir, que hay que pues diseñar, quizá pues investigación respecto tan solo a la tasa, ¿no? Hay algunos artículos que dicen que por cada niño con trastorno del espectro autista hay 4 adultos de los que no fueron diagnosticados o de los que tienen alto nivel de funcionamiento y pues pasaron por debajo del agua. Entonces, creo que tenemos como muchos retos en diferentes situaciones y pues a lo mejor, así como en la cuestión infantil, estamos como más acercados a las escuelas, a los camps, a los maestros, etcétera, pues quizá también los que llegamos a ver pacientes con trastorno del espectro autista adultos, pues a lo mejor también orientarnos, ¿no?, en cuáles son las instituciones, asociaciones, empresas socialmente responsables, inclusivas, etcétera. Entonces yo creo que además esos son algunos de los retos que tenemos. Este último reto que mencionas, Liliana, no quiero dejarlo pasar y mencionar una máxima en medicina es: no diagnosticamos lo que no conocemos, y ese es el gran problema en la edad adulta con la población de espectro autista, que llegan con especialistas de la salud mental que desconocen el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Actualmente, quienes más hacen diagnóstico de trastorno del espectro autista en adultos son quienes ven niños, o sea, psiquiatras infantiles, y esto es por formación. Entonces, bueno, esto, pues, sin ánimos de generar polémica, es una fuerte llamada de atención a nuestros compañeros psiquiatras adultos, porque es una población que se abandona en la edad adulta, se le deja de atender con todas las complicaciones que ya mencionaba Montserrat, toda la comorbilidad que se va agregando, y el pronóstico, a medida que se suma la comorbilidad, empeora. Ahora, yo sé que este es tu fuerte, la clinimetría. Liliana, cuéntame, ¿cómo se evalúan a los pacientes en la edad adulta, a los que se les quiere realizar el diagnóstico de trastorno de espectro autista? Híjole, pues está un poco difícil porque en realidad también hay mucha menos, o sea, hay mucho menos instrumentos de evaluación para adultos. Entonces, pues los que se utilizan normalmente para niños, como el ADR y el A2, que son como los gold standard a nivel internacional, pues tienen sus apartados para adultos. A veces, pues es un poco difícil porque casi siempre, bueno, en la clinimetría, pues mucho tiene que ver como el estar aplicando y aplicando y aplicando, y como generalmente no tenemos así tantísimos pacientes, pues a veces podemos ser un tanto, no sé, o sea, sí son a veces preguntas como un poco raras hasta para los pacientes y para uno mismo. Entonces creo que las evaluaciones a veces sí pueden ser un poco difíciles de aplicar, pero bueno, pues el ADR y el A2 tienen su versión o tienen más bien el apartado de adultos. Baron Cohen, que es como uno de los que más han investigado o hecho clinimetría para adultos, pues han hecho
de hecho hay hasta en internet algunas como autoaplicaciones y sale ya el resultado. Pero bueno, Baron Cohen, por ejemplo, tiene el EQ, que es el cociente de empatía, la evaluación de Asperger del adulto, el cociente del espectro autista, pero principalmente, pues yo creo que más ahorita, o sea, yo creo que el fuerte para la evaluación de diagnóstico de trastorno del espectro autista, pues es la historia clínica, o sea, yo creo que la clinimetría hasta ahorita pues se ha quedado, bueno, pues no se ha indagado tanto o no se han realizado tantas pruebas. Por ejemplo, la CRIBI no está validada para adultos, aunque se puede aplicar y hacer algunas modificaciones, pero pues en teoría no tendríamos que hacer modificaciones a las entrevistas estructuradas. Esta es semiestructurada, entonces a lo mejor sí se podrían hacer algunas modificaciones, pero en general no hay una validez, por ejemplo, para puntos de corte para adultos o cosas por el estilo. Entonces, pues yo creo que el fuerte es la historia clínica. Y como decía Montserrat, pues en realidad cuando evaluamos el desarrollo y cuando evaluamos toda su funcionalidad en la escuela, en la casa, en todas las relaciones personales, pues es cuando nos damos cuenta del diagnóstico. ¿Yo puedo decir algo? Sí, adelante, por favor. Fíjense que, bueno, a mí lo que me ha ayudado mucho, y no solo a mí, está descrito también, más bien es ver como la comorbilidad, o sea, si tú estás viendo, por ejemplo, ahorita que estoy yo hablando de mujeres dentro del espectro no diagnosticadas, si tú estás viendo una historia de intentos suicidas, de diagnósticos de borderline, de trastornos de personalidad, y además tienes fobias específicas o fobias sociales, entonces ya te va hablando de algo. Y entonces, digo, lo que nos deja mucha información es investigar desde la niñez, ¿no? Entonces, obviamente, como ya llegan siendo adultos, pues olvidan muchas cosas de la niñez, pero sí alcanzan como a recordar, ¿no? Pues sí, oye, en la escuela, ¿cómo eras? ¿Eras buena en la escuela o te distraías? Ah, no, pues sí era buena. ¿Y cómo tenías amigas o amigos? No, fíjate que siempre como que me costó trabajo, me decían que era rara, ¿sí? Entonces, en base a esos como datos clínicos y lo que te va diciendo el paciente, y entonces tú ya le vas dando como el contexto, oye, pero ¿por qué te decían que era rara? Entonces ya, pues porque no me gustaba hablar, o simplemente porque si no quería jugar me daba la vuelta y me iba. Y pues bueno, ahorita como que me saco de onda porque pues de repente se enojan conmigo. Yo no sé si están enojados o solamente yo estoy imaginando que están enojados. Entonces también está escrito de que existe alexitimia, que es esta dificultad en el, no sé si tal vez me equivoque, pero quiero que se entienda, como en interpretar la emoción propia y la del otro, ¿no? O sea, qué está pensando el otro, o qué quiere decir, o por qué me hizo ese gesto, cuando a lo mejor el otro hizo gesto porque le dolió algo, ¿sí me entiendes? Entonces, toda esta parte como de comorbilidad y demás, es la que nos va guiando como psiquiatras y yéndote obviamente a retrospectiva desde la infancia, como es el desarrollo social, la empatía, la parte eh, pues ejecutiva también, y entonces ya llegas como al diagnóstico, ¿no? Más bien como por, ok, esto que lo generó, pues sí, es que a lo mejor mis papás no, pues luego se peleaban y demás, porque siempre va a haber algo que el paciente te diga como referencia, pues mis papás se peleaban un montón, o mi papá era alcohólico, pero ¿y tu papá era alcohólico y qué más? ¿Era como bien cariñoso? No, pues la verdad es que era súper frío y él nada más trabajaba y tomaba, ¿no? O sea, como que también vas viendo en la familia estos rasgos, o incluso que el papá a lo mejor tiene un espectro autista y que ni siquiera se da cuenta porque funciona relativamente bien, tiene trabajo, pues sí, a lo mejor es alcohólico, tiene una comorbilidad, pero pues ya te vas dando cuenta y te vas orientando a lo que está pasando por debajo y que no se ha visto, que a veces pasa con el TDA, que tú eres súper experta en TDA, que a veces te dicen, no, pues estoy bien deprimido, tuve un intento suicida, tengo alcoholismo, bla, 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 y le dan muchos tratamientos antidepresivos y muchos medicamentos y nunca le tratan el TDA porque no se hace el diagnóstico. Entonces yo creo que en el espectro autista es muy parecido esto, ¿no? Sí. Sí, Agregando algo breve,
Otra complicación para hacer el diagnóstico es que, bueno, en la infancia casi siempre tenemos información del paciente, de la escuela y de los papás. Y cuando llegan en la adultez, pues es como la historia del paciente quizás sesgada incluso por sus propios síntomas. Entonces, a veces como que eso puede complicar, por ejemplo, la clinimetría, ¿no? O la evaluación en general. Sí, recordemos que el automonitoreo es una función ejecutiva que está afectada tanto en espectro autista como en TDA, entonces la autorreferencia de la información pues no es una fuente confiable, entonces desde luego un gran reto, pero continuando con la idea de Montserrat, mencionabas, bueno, aquí preguntan y quiero aprovechar porque la pregunta me parece oportuna para hacértela, ¿cómo evitar que diagnostiquen a las mujeres con TLP que realmente están dentro del trastorno del espectro autista? Esta pregunta me parece muy importante porque es muy frecuente. Desafortunadamente, hablando de trastornos del neurodesarrollo, es muy frecuente que nos lleguen a nosotros mujeres con este diagnóstico de trastorno límite de la personalidad que ya han sido tratadas y maltratadas por familia y por especialistas. Sí, pues justamente es muy difícil. Yo creo que todo empieza como en nuestra formación y yo penosamente lo voy a comentar aquí, pero bueno, cuando llegamos a psiquiatría, siendo residente de psiquiatría, llegas el primer día, te ponen a ver pacientes en urgencia, tus supervisores, pues es el adscrito, claro, como siempre, pero además los residentes que llevan 2 o 3 años viendo pacientes, no más. Y entonces llega una paciente con intento suicida, que además te dicen que tiene un problema terrible para modular la emoción negativa, que a lo mejor se autoagrede, que a lo mejor vomita, porque muchas mujeres con espectro autista tienen trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces el R superior te dice es borderline. Y entonces va el R1 y pone trastorno límite de la personalidad, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hacer? Bueno, empezar por, ¿cómo decirlo? Justamente por entender que la psiquiatría no empieza, o sea, no es como que hoy tengo TDA, o sea, como antes decían, a los 18 años ya se te quita el TDA, ¿no? Y eres funcional y feliz. Y no es cierto. Entonces, entender la parte de fisiopatología y entender que no es algo que sea voluntario, entender de dónde viene y tener como los psiquiatras y bueno, también todos los profesionistas de la salud mental, tener bien entendido que toda conducta se explica por algún proceso químico, por cuestiones científicas y que no se puede atribuir a que pues así es o sus papás lo hicieron así. Yo entiendo que la crianza y todo es multifactorial y por eso hablamos de epigenética, la parte genética que me hereda, o sea, tengo la herencia de mis padres y entonces tengo más susceptibilidad de desarrollar un padecimiento o un trastorno o una enfermedad y entonces mi ambiente va a determinar si se va a detonar o se va a activar esa información genética, ¿sí? Entonces, bueno, todo tiene que ver con la información y con nuestra formación como especialistas en esto. Y entonces, teniendo conciencia de que existe lo que ya comentaste, o sea, ya sé que existe esto, ya sé que empieza, así nacen los niños y esto no se va a quitar, entonces va a tener diversas presentaciones clínicas, va a tener diversas comorbilidades y entonces, antes de dar un diagnóstico de trastorno de personalidad, más bien piensas en la parte funcional, o sea, ¿qué lo está moviendo? Necesita dopamina y entonces busca dopamina mediante cuestiones de novedad y entonces, o ¿por qué es tan obsesivo? Bueno, ¿será por herencia? Pues no tiene familiares con herencia TOC, ¿no? O sea, ni ansiosos. Entonces, es como buscar, o sea, antes de irte directo a un trastorno de personalidad, buscar si irte desde pequeños, o sea, siempre voy a hablar de regresarse a la historia clínica, hacer una semiología muy buena de cómo eras de niña o cómo era señora su hija cuando era niña o su hijo, ¿no? Descríbamelo en su carácter, era enojón, se frustraba, era ansioso, era preocupón, coleccionaba cosas, alineaba los juguetes, o sea, ya te vas a esa referencia del familiar y si no lo tienes, entonces lo que te pueda informar el paciente, que ya vimos que no es muy confiable, pero algo te puede ir estructurando en cuanto al diagnóstico y entonces dejar el trastorno de personalidad como una opción, ahora sí casi como la última opción diagnóstica y bueno, también
hacer el abordaje multidisciplinario, porque a lo mejor como psiquiatras tenemos un punto de vista muy diferente al que puede tener un psicólogo y muy diferente de un neuropsicólogo y demás, ¿no? Sí, o un diagnóstico no excluye al otro. Trastornos del neurodesarrollo son factor de riesgo para trastornos de personalidad. Entonces, si no tenemos en cuenta ambas condiciones, estamos dando un tratamiento incompleto. También, ¿no? O sea, y cuando también nos quedamos con la punta del iceberg, que es, pudiera ser solamente trastorno de la personalidad, que eso es muy, muy frecuente, desafortunadamente, pues le negamos la opción completa de tratamiento al paciente. ¿Ustedes creen que estamos preparados para ser una sociedad incluyente o cuáles creen que sean los retos que tenemos para construir esa sociedad que incluya a todas las personas con trastornos del neurodesarrollo, hablando específicamente de trastornos del espectro autista? Híjole, Lilian. yo creo que estamos un poquito lejos de estar preparados. En primer lugar, pues lo que hemos venido diciendo en toda la plática es que toda la población conozca acerca del diagnóstico, ¿no? En primer lugar, a medida que haya más información y que las personas estén más familiarizadas con el diagnóstico del trastorno del espectro autista, la calidad de vida de estas personas pues va a incrementar en esa misma proporción. Por ejemplo, hay algunos países en donde hay como residencias para personas con ciertos tipos de discapacidades o con ciertas características. Entonces, hay personas, o sea, hay lugares en donde pues está como un sistema más organizado o más estructurado para que puedan tener pues una vida autónoma, una vida independiente, una vida pues con todas las características que tendría que tener un adulto, que sería un trabajo, pues relaciones interpersonales, un espacio digno, etc. Entonces, bueno, aquí pues desafortunadamente no hay sitios así. Otro desenlace que podrían tener, pues es, por ejemplo, que hubiera muchos espacios en donde pudieran desenvolverse, donde pudieran trabajar, estudiar, etcétera. Desafortunadamente, pues tampoco hay tantos, o sea, hay algunos lugares en donde sí pueden ser un poco más tolerantes o un poco más incluyentes, pero desafortunadamente, pues no es en la mayoría de los trabajos en los que pueden tener esa inclusión. Y bueno, pues aquí en México generalmente pues lo que se hace es, si tiene síntomas muy intensos, pues los papás los siguen cuidando hasta la eternidad, hasta que fallezcan los papás o hasta que fallece la persona o después se queda a cargo pues de algún tutor que puede ser algún familiar, algún hermano, etc. Y en casos a lo mejor de mayor funcionalidad, por ejemplo, hay pacientes que me han dicho, es que me gustaría que se me notara más, porque entonces a lo mejor la gente pues sería más empática conmigo, o a lo mejor tratarían de ser pues más amables en entender cómo pienso, cómo me gustan las cosas, etc. Entonces, pues creo que sí estamos como bastante lejos de estar como muy bien preparados para ser una sociedad incluyente. Yo creo que desde los profesionistas en la salud mental, pues como decíamos hace ratito, no todos estamos tan familiarizados con este diagnóstico en población adulta o en población de mujeres, entonces creo que desde ahí se nota el rezago en la inclusión a estas personas. Pero bueno, pues hay muchas asociaciones, entonces también no hay que ver solamente la cara triste de la moneda de la realidad, ¿no? Hay muchas personas que se dedican todo el tiempo, por ejemplo, esto de que en el INEGI se contabilizara el autismo y la discapacidad, pues yo creo que ha sido un esfuerzo gigantesco de varias organizaciones, de papás de chicos con trastorno del espectro autista o con otras discapacidades. Entonces, pues creo que sí hay también como
pioneros en que se genere una mejor inclusión de las personas con este diagnóstico. Montserrat, ¿de qué depende el pronóstico y la evolución hacia la edad adulta en las personas con condición del espectro autista? Pues yo creo que empezando por la funcionalidad o bueno, si se acompaña o no de discapacidad intelectual, mientras lo que estamos comentando, ¿no? Justamente, si es más evidente el problema, o sea, si la persona, el niño o niña tiene requiere más apoyo de algún tipo, entonces el diagnóstico se va a hacer antes, se le va a acompañar, se le va a dar intervención, ¿no? Hasta que se dé de alta o a lo mejor muchos años, qué sé yo. Entonces, hablando de personas que tienen un coeficiente normal y que pues a veces hablamos de alto funcionamiento y demás, o Asperger, que bueno, ya sabemos que incluso todavía hay mucha como discusión al respecto de si Asperger, no Asperger y demás. Entonces, bueno, aquí lo importante es que si no tienen discapacidad intelectual, va a ser menos evidente que tienen algo y que están sufriendo internamente, digamos. Las mujeres tienden más a hacer síntomas internalizados, que esto tiene que ver como que yo manejo el conflicto, no lo externo, no le pego a nadie, no soy, sí, o sea, no hay tanto problema hacia el exterior y entonces se nota menos. Entonces el pronóstico yo creo que depende, bueno, idealmente de un diagnóstico temprano, y si no se dio tempranamente en la infancia, pues bueno, más bien es como hacer esta conciencia y esta aceptación, ¿no? O sea, justamente estas pláticas que ustedes están haciendo sirve mucho para que la población que nos esté escuchando, o sea, las personas que nos estén escuchando digan, pues a lo mejor tengo eso, ¿sí? Entonces, eso ayuda a decir, bueno, pues voy a ir con un psiquiatra y a lo mejor, y a mí, conmigo han llegado y me han dicho, oye, creo que tengo síndrome de Asperger, mira, hasta llené mi cuestionario que está en internet y me salió que sí, a ver, tú dime. Y entonces, porque ya sienten algo, sienten esta necesidad, tienen la apertura como para aceptar esto y entonces deciden hacer algo. Entonces, el pronóstico yo creo que depende de función, o sea, de coeficiente intelectual, de tratar también la comorbilidad, tanto con fármacos o si no, bueno, idealmente con ambos, fármacos y además psicoterapia, y bueno, obviamente de la parte de buscar oportunidades, ¿no? O sea, como decía la doctora Tapia, o sea, de si hay como empresas responsables, o a lo mejor yo necesito una empresa responsable porque soy muy buena, soy científica o soy ingeniera y entonces yo sé mucho de mi tema de interés y entonces no necesito este tipo de empresas, pero sí sé que internamente le estoy pasando muy mal porque me canso mucho de ir a mi oficina y socializar y hablar con la gente. Entonces yo sola me dirijo hacia un terapeuta, hacia un psiquiatra, y entonces eso va a incrementar mi calidad de vida y mi funcionalidad va a ser mejor. O sea, tratarse a tiempo y no tomarlo como algo que así soy o así, o yo lo traigo, o sea, internamente y no hay nada que hacer, sino realmente buscar pues opiniones y buscar opciones sobre todo. Liliana, antes de que des tu opinión respecto al pronóstico y a los factores que influyen en la evolución, abonando a lo que comenta Montserrat, no quiero dejar pasar esto que mencionas que me parece muy relevante. Hablando de terapeutas también en la edad adulta, no todas las terapias son útiles como intervenciones, hablando de trastorno en el espectro autista. Entonces también papás tienen que ser muy cuidadosos cuando buscan terapeuta porque ustedes tienen que saber que quien los atienda esté capacitado para tratar trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo, como ya lo han mencionado ambas doctoras, son muy complejos. Entonces, pues no es ético dar cualquier intervención porque no todas las intervenciones son útiles. Doctora Tapia, ibas a mencionar algo y te interrumpí.
No, pues básicamente yo creo que lo mismo que decía la doctora Gómez. Bueno, un ejemplo de lo que comentaste al final, de que no todas las terapias son útiles, e incluso pues también identificar algunos terapeutas, porque hay pacientes que dicen, bueno, es que me ponen a ver caritas felices y tristes y me dicen que los describa, y pues la verdad es que, como dice Montserrat, pues a veces puede haber pacientes con un nivel de funcionamiento muy alto y pues a lo mejor ese tipo de terapias pues no van a ser suficientes o no van a ser apropiadas para esas personas. Entonces, pues sí es, pues por lo mismo es un reto, ¿no? Porque no es lo mismo tratar a un niño que a un adulto, a una mujer en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, etcétera. Entonces, pues sí, no todas las terapias son útiles en ese sentido. Y bueno, en la cuestión del pronóstico, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Gómez. En realidad el pronóstico pues tiene que ver con las capacidades del propio paciente, de la autoconciencia quizá que tenga el paciente sobre sus habilidades, sobre sus limitaciones, pues primero que nada que conozca su diagnóstico, que sepa de qué se trata, ¿no? Pues que sepa con qué cuenta para defenderse en la vida. Pues creo que la individualidad en cada paciente, por ejemplo, el tratar a cada paciente como necesita ser tratado de acuerdo a su personalidad, a sus preferencias, a sus necesidades, pues los sistemas que puedan contenerlo, los sistemas que puedan apoyarlo, y pues finalmente como la difusión o la comunicación que podamos dar todos los profesionistas de la salud sobre el tema, pues creo que eso puede impactar tanto en cada paciente como más, digamos, como masivamente, ¿no? Como a todos los pacientes con trastorno del espectro autista. Gracias. Estamos ya sobre tiempo. Yo sé que ustedes están con el tiempo justo para irse a dar consulta. Entonces, estuve haciendo algunas de las preguntas que nos planteaban las personas que nos están viendo, y ya para cerrar, a mí me gustaría, pues no sé, Montserrat, si nos quieres contar en dónde estás, en dónde te pueden encontrar y tu comentario final. Bueno, yo estoy en Aguascalientes. Tengo mi página de paidopsiquiatra Aguascalientes, Montserrat Gómez. Me pueden escribir ahí. Yo les recomiendo que consultas en línea, hablando de esto, son muy difíciles. Bueno, eso es como opinión personal. No me encanta dar consultas en línea, menos a personas en las que sospechan o se sospecha de espectro autista, porque les digo que finalmente como psiquiatras tenemos que observar muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas el lenguaje no verbal, y eso es muy difícil en las pantallas, además de que a muchas personas con espectro autista y sin, no les gustan las pantallas. Entonces yo prefería que si me van a contactar, con mucho gusto, aquí en Aguascalientes, los invito a mi consultorio. Y bueno, como comentario final es esto, hablando de mujeres dentro del espectro autista, pues son la mayoría, la gran mayoría, son mujeres muy funcionales, con coeficientes intelectuales normales. Esto quiere decir que su inteligencia es normal, incluso superior, y pueden tener licenciatura, les digo, tener una vida pues, totalmente regular, pero internamente sufren mucho, y entonces más bien, pues justamente automonitoreo, ¿no? O sea, fijarse si cómo se sienten emocionalmente, si la parte social les desgasta demasiado, si mantener una relación de pareja les desgasta demasiado. Las mujeres con espectro autista o dentro del espectro autista son más abusadas física y emocionalmente, porque pues tienen esta gran necesidad de encajar, que muchas veces el concepto de autismo es, pues no les interesa socializar, ¿no? Entonces, pues no es así. A muchos les interesa ser sociales, encajar en una sociedad que tiene reglas muy inespecíficas y muy inexactas, o sea, no hay reglas sociales, alguna que otra, pero en realidad más bien se maneja un lenguaje muy confuso que ellos no pueden llegar como a interpretar adecuadamente y tampoco predecir cómo va a reaccionar el otro. Entonces, cuando ustedes, si alguien
que me está escuchando sospecha de, pues a lo mejor yo lo tengo, pues hagan este análisis, ¿no? De cómo eran de niñas, si ha sido como una batalla difícil la parte social. Y si es así, vayan con el psiquiatra o con el psicólogo, pero que sí sea alguien que esté capacitado en este tema, ¿no? Porque ya quedamos que es bien difícil identificarlo y más siendo personas, en general hombres y mujeres de alto funcionamiento. Gracias. Liliana, por favor, cuéntanos dónde estás, tus redes y, por favor, tu comentario final. Yo estoy en Querétaro. En mis redes, pues igual estoy como doctora Liliana Tapia y en Doctoralia también pueden encontrarme. Y el comentario final, pues, que es un reto para las personas que viven con trastorno del espectro autista, para sus familiares, para nosotros como profesionistas, y que si toda la sociedad pues nos unimos al menos para tener la apertura de escuchar qué es el trastorno del espectro autista, cómo podría a lo mejor hacerle la vida menos hostil a una persona que vive con trastorno del espectro autista, pues yo creo que ya con eso pues hacemos que la vida para ellos sea más inclusiva, que pueda ser un poco más fácil la vida. Pues también, por ejemplo, el hecho de que haya pues personas que accedan a hacer amistad con personas con trastorno del espectro autista, quizá a veces pueda ser un tanto difícil, pero también pues van a sacar muchísimo provecho, son personas pues generalmente muy interesantes, generalmente pues también muy afectivas, etcétera. Entonces pues creo que la inclusión tiene que ser como la bandera en este tema. Gracias, doctoras, gracias por su compromiso con el tema y por la pasión que transmiten también la camiseta superpuesta con el trastorno del espectro autista. Gracias por su tiempo y pues esperamos contar en otro momento. Fue un placer compartir esta hora con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Bye. Bye.